Y vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías. Hoy vamos a estar compartiendo contigo capítulo 4 y capítulo 5. Hacemos un resumen de qué pasó después de haber reconstruido, ¿verdad?, el muro y cada una de esas puertas. Inmediatamente eso pasa en nuestras vidas cuando el Señor viene y nos cambia, nos transforma. Nosotros decidimos aceptar al Señor, pues se levantan oposiciones. Y en el capítulo 4 y el capítulo 5 vamos a estar viendo cómo hay que tener precauciones contra los enemigos. Así que nos vamos a ir a mi diario bíblico del resumen que estuve haciendo, basándome en buscar en diccionario, buscar también en Enduring Word, que bueno, y aquí comenzamos a ver cómo los enemigos intentan detener la obra que ya Nehemías había comenzado. Y si leemos, te recomiendo leer capítulo 4, capítulo 5. Vamos aquí a hacer el resumen donde Sanballat y Tobías ridiculizan la obra de Dios. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército. A ver, ¿quién es Sanballat? Aquí nos dice que es sátrapa persa de Samaria. Su nombre significa dominar, ¿verdad? Y al mismo tiempo, Tobías, ellos querían atraer el desánimo a través de la crítica. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que cuando estamos hablando del Señor, hablamos de su palabra, pues la gente que no ha aceptado al Señor como su Salvador nos puede criticar, puede decir que nosotros somos religiosos, etc. Entonces se enojó y enfurece en gran manera. Usaron la intimidación para evitar que la obra continuara, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, ¿qué tanto me dejo yo intimidar por los demás, intimidar por otro, cuando el Señor me ha dicho que haga determinada cosa, me ha confirmado, y yo me dejo intimidar por los demás? Entonces es muy importante observar cuando Dios me ha hablado de hacer algo, ¿escucho a Dios o escucho a los demás? ¿Cómo se levantan, verdad, los adversarios cuando yo decido hacer la voluntad de Dios? Siempre vamos a encontrar adversarios que lo van a hacer. La naturaleza de su ataque, que era muy desalentador, es evidente, ¿verdad? En estos capítulos. Usan tonos escarnecedores y sarcásticos. Porque dice, hicieron escarnio de los judíos. Escarnio es una manera hostil, una manera de burla hacia los demás. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Verdad? Es una de las frases que ellos dicen. Esto quiere decir, buscarán a Dios a través de sacrificios y esperan que milagrosamente Él construya los muros. Era lo que ellos pensaban. Los muros, levantarán los muros en oración, sería una pregunta. Acabarán en un día. ¿Tienen idea de a lo que se están enfrentando? ¿Cuántas veces escuchamos eso, verdad?, de nuestros adversarios? Si tenemos idea de lo que estamos haciendo, en qué nos hemos metido, y nosotros paramos la obra. Entonces, realmente tenemos que estar muy alerta y atenta de qué voz escuchamos, si la voz de Dios o la voz de los enemigos. Una de las cosas que yo decía es, esto no es un proyecto fácil. Entonces, esa frasecita de que esto no es un proyecto fácil, pues ya la mente se comienza a contradecir y entonces creemos que no somos capaces de realizarlo. En la mayoría de los ataques de desánimo, hay una parte que podríamos decir de verdad en la palabra de los enemigos.
como constructores, ¿verdad? Los judíos eran débiles, no terminarían en un día, no tenían los mejores materiales para construir esa obra. Pero al mismo tiempo, ellos no sabían que contaban con el Dios de los ejércitos, que todo lo hace posible. No terminarán en un día, no tenían los materiales, ¿verdad? Entonces, un mentiroso, desalentador, ataque, lo que hace es que a menudo tiene algo de verdad, porque muchas veces tiene de verdad, porque ellos real y efectivamente en ese momento los judíos pues estaban débiles, tenía algo de verdad. Ahora, una medida de un líder es ser capaz de medir las críticas, entender cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Y cuáles son sus fortalezas y fortalecerse en el que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Mantenerse sensible a la voz de Dios, incluso en medio de la crítica, en oración y esperar que el Señor nos guíe. El desánimo es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Y es lo contrario a lo que es la fe. Importante aquí, ¿cómo hace Nehemías frente a este ataque? Nehemías hace frente al ataque en oración. No debatió, no formó comité, ni lidió con los enemigos. No, lo llevó todo en oración. Oró. Ayúdame, Señor, a usar la oración. Yo lo que podría decir es como el primer recurso, no la última opción ante las situaciones. Ayúdame a confiar, Señor, en ti. Aquí leemos el Salmo 58, 6, que dice: oh Dios, quebranta sus dientes en sus bocas, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque se airaron contra los que edificaron. La oración le da a Dios una razón para mostrar misericordia. Nehemías reconoció que esta era la causa de Dios, no la de él. Que Dios pelearía esa batalla, no Nehemías. Edificamos pues el muro y comenzó a levantar ánimo para trabajar en los demás. Sanballat y Tobías atacan. Ese es un ataque que siempre lo vamos a tener. Ellos atacan la obra de Dios, porque el enemigo siempre quiere atacar tu alma y mi alma, que es lo que tú y yo tenemos que perseverar. Pero la oración es lo que va, ¿verdad?, a ayudarnos, porque Dios permite esos adversarios, pero nos toca a nosotros orar y clamar al Señor. Nehemías lo que hace es que organiza defensa. Nehemías, una vez que ora, por ejemplo, solo es estar confiado en Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Confió en Dios, sabia y tranquilamente en Dios, en medio de una gran tormenta. Hacer las cosas concretas que Dios le podría hacer para él obtener la victoria. Y aquí tenemos varios puntos. ¿Qué quería él? Que tuviéramos espada, que tuvieran espada, lanzas, arcos. Y dice una frase hermosa en el verso 13 y 14. No teméis delante de ellos. El desafío era grande, pero no había razón para temer. El que estaba con ellos era más grande que el que esté en el mundo. Confió sabia y tranquilamente en Dios. Nehemías les recordó por qué estaban peleando. Una vez los enemigos ven la defensa de Dios, retroceden. El enfoque estaba en la victoria, no en los enemigos. Y aquí vemos en el verso 16 y 18 la espada, ese enfoque en la palabra de Dios,
del verso 19 al 23, los planes para mantener una defensa lista, la trompeta. Se mantienen alerta para sonar la alarma al mínimo aviso. Desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, se dedicaron a la obra con todo lo que tenían. Ellos conservaban sus ropas puestas porque no querían ser atrapados desapercibidos. Siempre estaban listos para responder al sonido de la trompeta. Así debemos estar tú y yo listos, siempre vestidos con la justicia de Jesucristo, vistiendo la armadura de Dios, lista para el sonido de esa trompeta final que nos reunirá con nuestro Señor Jesucristo.